Hay algo que tienes que entender hoy. Aunque te duela aceptarlo, nadie cruza un límite que tú no dejaste abierto. Nadie te falta al respeto por accidente. Lo hace porque en algún momento aprendió que contigo podía hacerlo. Y no es porque seas débil, es porque has confundido paciencia con tolerancia, amor con sacrificio y empatía con autoabandono. Has dado demasiadas oportunidades, has explicado demasiado, has perdonado demasiado, esperando que algún día la otra persona cambie. Pero mientras esperas ese cambio, tú te desgastas. Mira esto con claridad. Las personas no cambian cuando tú sufres, cambian cuando tú cambias. Cuando dejas de estar disponible para lo que te rompe, cuando tu silencio pesa más que tus palabras, cuando tu ausencia empieza a decir lo que tu voz ya no necesita repetir. Porque el respeto no nace de lo que dices, nace de lo que sostienes. Y si hoy no eres capaz de sostener tus límites, mañana alguien más decidirá por ti cuánto vales. Así que hoy no se trata de enfrentar a nadie, se trata de enfrentarte a ti. Porque el momento en que dejas de permitir es el momento en que empiezas a transformar. Durante mucho tiempo creí que el respeto era algo que los demás tenían que darme por lo que yo era, por lo que yo hacía, por lo que yo sentía. Pensaba que si yo era bueno, si era comprensivo, si era paciente, el respeto iba a llegar como una consecuencia natural. Pero la vida, con su crudeza y su honestidad, me enseñó algo completamente distinto. El respeto no empieza afuera, empieza dentro de ti. Recuerdo una etapa en la que toleraba cosas que claramente me incomodaban. Comentarios fuera de lugar, actitudes indiferentes, incluso momentos donde mi voz no era tomada en cuenta. Y en lugar de poner un límite, me decía a mí mismo que no valía la pena generar conflicto, que era mejor mantener la paz. Pero lo que no entendía en ese momento es que esa paz tenía un costo muy alto. Mi propio respeto. Porque cada vez que callas algo que te duele, cada vez que permites algo que va en contra de ti, cada vez que eliges no actuar por miedo a incomodar, estás enviando un mensaje muy claro, no solo a los demás, sino a ti mismo. Estás diciendo, esto está bien, y lo que aceptas se repite. El problema no es que la gente no sepa cómo tratarte. El problema es que tú no has dejado claro cómo deben hacerlo. Y no se trata de decirlo 1000 veces, se trata de demostrarlo con tus acciones. Porque puedes hablar de límites todo el día, pero si no los sostienes, no existen. Hubo un momento donde tuve que detenerme y hacerme una pregunta incómoda. ¿Por qué estoy permitiendo esto? Y la respuesta no fue fácil de aceptar. No era porque no supiera lo que merecía, era porque tenía miedo de perder, miedo de quedarme solo, miedo de que al poner un límite, la otra persona se alejara. Y ese miedo me estaba llevando a traicionarme constantemente. Fue ahí donde entendí que el respeto propio no es negociable, que no puedes esperar que alguien te valore si tú mismo estás dispuesto a reducirte para encajar, que no puedes exigir algo que no practicas contigo. Empecé a trabajar en mí, en mi diálogo interno, en cómo me hablaba, en cómo me trataba. Dejé de justificar lo que me incomodaba, dejé de minimizar lo que sentía. Empecé a tomar decisiones más alineadas conmigo, aunque eso significara incomodar a otros. Y algo empezó a cambiar. No de inmediato, no mágicamente, pero sí de forma real. La gente empezó a percibirme diferente. No porque yo dijera más, sino porque sostenía más. Porque ya no estaba dispuesto a cruzar mis propios límites. Y entendí algo que no se olvida. El respeto no se exige, se construye. Y se construye cada vez que decides no abandonarte a ti mismo. Hay una frase
que me marcó profundamente en uno de los momentos más incómodos de mi vida, y fue esta: lo que permites se repite. Y al principio la rechacé, porque es más fácil pensar que el problema está en los demás, en su forma de ser, en su falta de conciencia, en su manera de actuar. Pero cuando te atreves a mirarte con honestidad, entiendes que muchas de las cosas que te duelen no comenzaron con el otro, comenzaron con lo que tú decidiste tolerar. Recuerdo claramente una relación donde ciertas actitudes me incomodaban desde el inicio. Comentarios sarcásticos, pequeños desprecios disfrazados de bromas, falta de atención en momentos importantes. Y cada vez que algo así ocurría, yo lo minimizaba. Me decía que no era tan grave, que todos tenemos errores, que era mejor no hacer un problema de algo pequeño. Pero lo que no entendía es que cada vez que lo dejaba pasar, estaba validando ese comportamiento. Y así, lo que empezó como algo ocasional se volvió constante. Lo que al principio me sorprendía, después se volvió normal. Y ahí es donde ocurre algo peligroso. Te acostumbras a lo que no mereces. Empiezas a ajustar tu estándar, a justificar lo injustificable, a adaptarte a una versión de la realidad que te desgasta. La falta de límites no es neutral, es una invitación. Una invitación a que el otro cruce una línea que tú no has defendido. Y no porque quiera dañarte necesariamente, sino porque no hay una señal clara de hasta dónde sí y hasta dónde no. Cuando tú no defines eso, alguien más lo hace por ti. Tuve que hacer una pausa y observar con sinceridad. Identificar exactamente qué conductas me estaban faltando al respeto. No desde la queja, sino desde la conciencia. Y fue incómodo, porque significaba aceptar que yo había sido parte del problema, que no era solo lo que me hacían, era lo que yo permitía que siguiera ocurriendo. Y ahí vino la decisión más importante: dejar de permitirlo. No con palabras vacías, no con promesas momentáneas, sino con acciones firmes. Porque decir esto no me gusta no cambia nada si sigues quedándote en el mismo lugar, aceptando lo mismo. Decidir no permitir algo implica estar dispuesto a asumir las consecuencias, a incomodar, a generar distancia, incluso a perder una relación. Y eso da miedo, claro que sí. Pero hay algo que da más miedo: perderte a ti mismo en el proceso de aguantar lo que sabes que no está bien. Empecé a actuar diferente, a no reírme de lo que me incomodaba, a no quedarme en conversaciones que cruzaban mis límites, a no justificar actitudes que ya había identificado como dañinas. Y poco a poco la dinámica cambió, porque cuando tú cambias lo que permites, cambias lo que recibes. No puedes esperar resultados distintos si sigues aceptando lo mismo, porque lo que toleras hoy se convierte en tu realidad mañana. Hay una diferencia enorme entre reaccionar y responder, pero la mayoría no la entiende hasta que ya está atrapada en un ciclo de desgaste emocional. Reaccionar es automático, impulsivo, nace desde la herida, desde el enojo, desde la frustración. Responder, en cambio, es consciente, firme, nace desde la claridad, desde el respeto propio. Y cuando aprendes a moverte desde ese lugar, todo cambia. Recuerdo una etapa donde cada vez que alguien cruzaba un límite conmigo, mi primera respuesta era emocional. Me molestaba, levantaba la voz, intentaba explicar por qué estaba mal lo que hacían. Y aunque en el momento sentía que estaba defendiéndome, en realidad estaba perdiendo poder. Porque cuando reaccionas, te colocas en una posición donde el otro controla el ritmo de la situación. Tu estado emocional depende de lo que hizo o dijo, y eso es agotador, porque vives en constante alerta, esperando la próxima situación que te haga reaccionar. No hay paz, no hay control, solo impulso. Y lo más irónico es que muchas veces después de reaccionar, las cosas no cambian. La otra persona sigue actuando igual y tú te quedas con la sensación de haber gastado energía sin resultados. Fue ahí donde entendí algo que transformó mi manera de manejar los conflictos. No se trata de reaccionar, se trata de establecer límites.
Y un límite no es un grito, no es una discusión, no es una explicación larga. Un límite es una línea clara que defines y sostienes sin necesidad de justificarte demasiado. Aprendí a decir frases simples, directas, sin carga emocional. Eso no es aceptable para mí. Y luego, lo más importante, actuar en consecuencia. Porque un límite sin acción es solo una intención. Y la gente no responde a lo que dices, responde a lo que haces después de decirlo. Al principio fue difícil mantener la calma, porque cuando alguien cruza un límite, tu impulso natural es defenderte con intensidad. Pero entendí que la verdadera fuerza no está en elevar la voz, está en mantener la claridad, en no dejar que la emoción controle tu respuesta, en hablar con firmeza, pero sin perder el control. Y algo empezó a cambiar. Cuando dejé de reaccionar impulsivamente y empecé a responder con firmeza, la dinámica se transformó. Ya no había discusiones innecesarias, ya no había desgaste constante, había claridad. Y esa claridad genera respeto. Porque cuando tú te mantienes en calma, cuando no entras en el juego emocional, cuando dices lo que no aceptas y lo sostienes, el otro lo percibe. No necesita que lo expliques 1000 veces. Lo entiende a través de tu comportamiento. Reaccionar te pone en desventaja, porque te hace dependiente de lo que el otro haga. Establecer límites te fortalece, porque te devuelve el control sobre ti. Y ese es el verdadero poder. No necesitas gritar para ser respetado, necesitas coherencia, porque el respeto no nace de la intensidad de tu reacción, nace de la firmeza de tus límites. Hubo un momento en mi vida en el que sentía la necesidad de responder a todo. Si alguien decía algo que no me parecía, respondía. Si percibía una falta de respeto, intentaba corregirla. Si había una discusión, necesitaba tener la última palabra. Pensaba que defenderme significaba estar presente en cada conflicto, en cada conversación incómoda, en cada intento de explicación. Pero con el tiempo entendí algo que cambió mi forma de relacionarme. No todo merece tu energía y no todo merece tu respuesta. Porque hay batallas que no se ganan hablando más, sino retirándote a tiempo. Hay personas que no buscan entender, buscan reaccionar. Y cuando tú entras en ese juego pierdes, no porque tengas la razón o no, sino porque estás invirtiendo tu energía en algo que no va a construir nada. Recuerdo una situación donde alguien constantemente cruzaba límites conmigo. Al principio intenté hablarlo, explicarlo, ponerlo en palabras, pero cada conversación terminaba igual. Más desgaste, más frustración, más sensación de no ser escuchado. Y fue ahí donde entendí que no todas las personas están dispuestas a respetarte, pero tú siempre estás obligado a respetarte a ti. El silencio en ese momento dejó de ser debilidad y se convirtió en una decisión consciente, no como castigo, no como manipulación, sino como una forma de proteger mi paz. Dejé de responder a provocaciones, dejé de entrar en discusiones que no llevaban a nada, dejé de justificar mis decisiones frente a alguien que no estaba dispuesto a entenderlas. Y al principio se siente extraño, porque estamos acostumbrados a explicar, a defender, a reaccionar, pero cuando empiezas a practicar ese silencio consciente, algo cambia dentro de ti. Empiezas a sentir más control, más claridad, más estabilidad. Ya no estás atrapado en la emoción del momento, ya no estás reaccionando automáticamente, estás eligiendo. Aprender a retirarte sin justificarte es una de las formas más altas de respeto propio, porque implica reconocer que tu energía es limitada, que tu tiempo es valioso, que tu paz no es negociable. Y no necesitas que el otro esté de acuerdo para tomar esa decisión. Evitar discusiones innecesarias no significa que no tengas carácter, significa que tienes dirección, significa que sabes dónde invertir tu energía y dónde no. Y
alejarte cuando no hay respeto no es rendirte, es protegerte. Porque hay personas que solo entienden tu valor cuando dejas de estar disponible para su irrespeto. No porque lo planees, sino porque tu ausencia crea un contraste y en ese contraste muchas cosas se revelan. El silencio no es vacío, es una declaración de que ya no estás dispuesto a participar en lo que te desgasta. Hay una verdad que cuesta aceptar, pero cuando la entiendes, cambia completamente tu manera de relacionarte. Hay personas que no aprenden con tu presencia, aprenden con tu ausencia. Y no porque quieras castigar, no porque busques provocar algo, sino porque a veces estar disponible constantemente solo refuerza la falta de valor que otros tienen hacia ti. Durante mucho tiempo pensé que mientras más estuviera, más claro quedaría lo que yo valía, que mi constancia, mi entrega, mi paciencia iban a ser suficientes para que el otro reaccionara, para que entendiera, para que cambiara. Pero lo que no veía en ese momento es que mi presencia constante estaba haciendo exactamente lo contrario. Estaba normalizando el irrespeto. Recuerdo una etapa donde yo siempre estaba ahí, incluso cuando no me sentía valorado. Respondía, buscaba, intentaba mantener el vínculo vivo. Y aunque por dentro algo me decía que eso no estaba bien, seguía ahí, esperando que en algún momento todo cambiara. Pero ese cambio nunca llegó porque no había una consecuencia real. Yo seguía estando sin importar cómo me trataran. Y ahí fue donde entendí algo clave. Las personas valoran más lo que pueden perder que lo que sienten asegurado. Y cuando tú estás siempre, sin importar las circunstancias, sin importar cómo te traten, te vuelves predecible y lo predecible pierde impacto. Alejarte no es un acto de debilidad, es un acto de conciencia. Es reconocer que hay espacios donde no eres valorado y decidir no permanecer ahí. Es entender que tu energía no es infinita, que tu tiempo no es negociable, que tu presencia tiene valor y que no todos merecen acceso a ella. Tomar distancia fue incómodo, claro que sí, porque implica romper patrones, salir de dinámicas conocidas, enfrentar el miedo a perder, pero también fue liberador, porque al reducir el contacto con personas que no respetaban mis límites, empecé a recuperar algo que había descuidado, mi paz, y en ese proceso algo interesante ocurrió. Empecé a priorizar espacios donde sí había respeto, donde sí había reciprocidad, donde sí me sentía valorado. Y eso cambió completamente mi percepción. Porque cuando te rodeas de personas que reconocen tu valor, dejas de justificar a quienes no lo hacen. Tu ausencia no necesita ser anunciada, no necesita ser explicada, no necesita ser dramática. Solo necesita ser coherente. Coherente con lo que sientes, con lo que mereces, con lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Porque a veces la única forma de enseñar tu valor es dejar de estar disponible para quien no supo verlo. Y cuando te retiras con dignidad, no pierdes, te recuperas. Hay una de las batallas más desgastantes que puedes librar en tu vida y es intentar cambiar a alguien que no quiere cambiar. Y lo más peligroso de esto es que no lo haces desde la maldad, lo haces desde la esperanza. Desde esa idea de que si explicas mejor, si amas más, si tienes más paciencia, si das otra oportunidad, esa persona eventualmente va a reaccionar, va a entender, va a transformarse. Pero hay una verdad que tienes que enfrentar, aunque incomode. Nadie cambia porque tú quieras. Las personas cambian cuando ellas deciden hacerlo. Recuerdo una etapa en la que invertí una cantidad enorme de energía intentando ayudar a alguien a ser mejor. Justificaba sus actitudes, explicaba sus comportamientos, encontraba razones para todo. Si fallaba, yo entendía. Si lastimaba, yo perdonaba. Si repetía el patrón, yo volvía a intentar. Y sin darme cuenta, estaba entrando en un ciclo donde no solo no ayudaba al otro, me estaba desgastando a mí. Porque cuando intentas cambiar a alguien que no está comprometido con su propio crecimiento, lo único que haces es sostener un proceso que no te corresponde.
tomas una responsabilidad que no es tuya y en ese intento pierdes claridad. Empiezas a confundir amor con sacrificio constante, empatía con tolerancia infinita, compromiso con autoabandono. Y aquí es donde entra una de las lecciones más duras pero más liberadoras. No puedes controlar a otros, solo puedes controlar tus decisiones. No puedes obligar a alguien a madurar, a respetar, a valorar, pero sí puedes decidir cuánto tiempo más vas a quedarte en una dinámica que no cambia. Aceptar la realidad no es rendirse, es despertar, es dejar de idealizar lo que podría ser y empezar a ver lo que realmente es. Porque muchas veces no te aferras a la persona que tienes enfrente, te aferras a la versión que imaginas que podría llegar a ser. Y mientras te quedas en esa ilusión, ignoras las señales claras de que no hay un cambio real. Tuve que aprender a dejar de justificar comportamientos ajenos, a dejar de buscar explicaciones que suavizaran lo que en el fondo ya sabía que no estaba bien. Porque cada vez que justificas, prolongas. Cada vez que excusas, repites el ciclo. Y cada vez que repites el ciclo, te alejas más de ti. Fue entonces cuando entendí que amar también es saber cuándo tomar distancia. Que no todo vínculo está destinado a quedarse. Que hay personas que llegan a tu vida para enseñarte algo, no para acompañarte siempre. Y que reconocer eso no te hace débil, te hace consciente. Ajustar tu nivel de cercanía es una decisión poderosa. No necesitas cortar todo de forma radical si no estás listo, pero sí necesitas ser honesto contigo. Reducir el contacto, limitar el acceso, proteger tu energía, porque no se trata de cambiar al otro, se trata de dejar de exponerte a lo que no cambia. Y cuando haces eso, algo dentro de ti se ordena. Recuperas claridad, recuperas fuerza, recuperas dirección, porque ya no estás enfocado en transformar a alguien más, estás enfocado en respetarte a ti. No pierdas tu vida intentando cambiar a quien no ha decidido cambiar. Mejor elige cambiar tú y todo lo demás se va a acomodar. Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. El respeto no se pide, no se negocia, no se implora, se demuestra. Y no con palabras, sino con decisiones. Porque puedes hablar de límites, puedes explicar lo que te duele, puedes expresar lo que no estás dispuesto a tolerar, pero si después de decirlo no actúas en consecuencia, el mensaje real que estás enviando es otro completamente distinto. Recuerdo una etapa en la que yo creía que comunicar mis límites era suficiente. Pensaba que con decir esto no me gusta o esto no me hace bien, la otra persona iba a ajustarse automáticamente. Pero la realidad me mostró algo más crudo. La gente no responde a lo que dices, responde a lo que sostienes. Y si tú dices una cosa pero haces otra, el comportamiento que se refuerza no es tu palabra, es tu inconsistencia. Hubo momentos en los que yo establecía límites en una conversación, pero al poco tiempo los cruzaba yo mismo por miedo, por apego o por no querer incomodar. Y cada vez que hacía eso, sin darme cuenta, debilitaba mi propio respeto. Porque cada retroceso en una decisión firme no solo confunde a los demás, te confunde a ti mismo. Y ahí entendí algo fundamental. Tu conducta educa a los demás sobre cómo tratarte. No es lo que pides, es lo que permites de forma constante. No es lo que explicas, es lo que sostienes con el tiempo. Porque el respeto no es una conversación, es un patrón. Actuar con coherencia entre lo que dices y lo que haces es uno de los mayores actos de poder personal. Significa que tus palabras no son emocionales del momento, sino decisiones respaldadas por acciones. Significa que si dices esto no lo acepto, entonces realmente no lo aceptas. No hoy sí, mañana no. No dependiendo del humor, no dependiendo del miedo, consistencia. Aprendí
que cumplir mis propios límites era incluso más importante que comunicarlos. Porque de nada sirve establecer una línea si tú mismo eres el primero en cruzarla. Cada vez que respetas tus propias decisiones, fortaleces tu identidad. Y cada vez que retrocedes sin razón real, la debilitas. No retroceder en decisiones firmes no es rigidez, es respeto propio. Es entender que si cambias constantemente lo que aceptas, enseñas que tus límites son negociables. Y cuando algo es negociable todo el tiempo, deja de ser un límite, se convierte en una sugerencia. Con el tiempo empecé a notar algo poderoso. Cuando mi coherencia aumentaba, el respeto de los demás también cambiaba. No porque los obligara, sino porque mi energía era diferente. Ya no había confusión, ya no había ambigüedad, había claridad, y la claridad genera orden, y el orden genera respeto. Porque al final no necesitas rogar que te respeten, necesitas volverte alguien que se respeta tanto que no deja otra opción más que hacerlo. Hay algo que no siempre queremos aceptar, pero que determina silenciosamente la calidad de nuestra vida. Tu entorno te está moldeando incluso cuando tú crees que estás tomando tus propias decisiones. Las personas con las que te rodeas no solo influyen en tu estado de ánimo, influyen en tus estándares, en lo que toleras, en lo que crees que mereces y en la forma en la que te tratas a ti mismo. Durante mucho tiempo yo subestimé esto. Pensaba que podía estar en cualquier entorno sin que eso me afectara, que mi carácter, mis valores, mi intención eran suficientes para mantenerme firme. Pero la realidad es que el entorno no te cambia de un día para otro, te desgasta poco a poco, te acostumbra, te adapta, y cuando te das cuenta, ya estás operando desde un nivel más bajo del que realmente eres. Recuerdo momentos donde me rodeaba de dinámicas que no sumaban, conversaciones que no construían, relaciones que drenaban más de lo que aportaban, y no lo veía como algo grave porque era gradual. No era un cambio drástico, era una normalización lenta. Y ese es el verdadero peligro. No lo notas mientras sucede. Hasta que un día te detienes y te preguntas por qué estás más cansado, por qué estás menos motivado, por qué estás aceptando cosas que antes no habrías aceptado. Y la respuesta no siempre está dentro de ti. Muchas veces está alrededor de ti. El entorno define tu estándar porque te enseña lo que es normal. Si estás rodeado de personas que se exigen, que crecen, que se respetan, tú empiezas a elevar tu nivel sin darte cuenta. Pero si estás en ambientes donde se tolera el irrespeto, donde se normaliza la mediocridad emocional, donde no hay dirección, también te adaptas a eso. Por eso, elevar tu círculo social no es arrogancia, es responsabilidad personal. No se trata de creerte mejor que nadie, se trata de proteger tu evolución. Se trata de entender que no todos los ambientes son compatibles con la versión de ti que quieres construir. Alejarte de ambientes tóxicos no siempre es fácil, porque a veces hay historia, hay costumbre, hay apego emocional, pero tienes que preguntarte algo con honestidad. ¿Esto me está sumando o me está restando? Y si la respuesta es clara, tienes que tener el valor de actuar en consecuencia. Buscar personas con valores alineados cambia todo, porque dejas de explicar tanto, dejas de justificar tanto, dejas de luchar tanto para encajar. Empiezas a fluir en espacios donde el respeto, el crecimiento y la reciprocidad son naturales, no forzados. Y algo importante ocurre cuando haces ese cambio. Tu estándar interno sube. Ya no puedes volver a ciertos lugares, ya no puedes aceptar ciertas dinámicas, ya no puedes negociar tu paz. Porque tu entorno nuevo te recuerda constantemente quién estás eligiendo ser. Rodéate de quienes suman, porque lo que te rodea no solo te acompaña, te define. Y cuando elevas tu entorno, sin darte cuenta, elevas tu vida. Hay una confusión muy común que a muchas personas les ha costado su paz. Pensar que ser firme es ser agresivo. Pensar que poner límites es ser grosero.
Pensar que decir esto no lo acepto es una forma de falta de amor o de humildad. Y esa confusión hace que muchos se traicionen a sí mismos una y otra vez solo para no incomodar a los demás. Yo también estuve ahí. Hubo momentos en los que sabía exactamente lo que no quería permitir, lo que no me hacía bien, lo que cruzaba mis límites, pero me callaba. No porque no tuviera claridad, sino porque no quería parecer duro, no quería generar conflicto, no quería que me vieran como alguien difícil. Y en ese intento de ser suave con los demás, me volví duro conmigo mismo. Porque cada vez que evitas ser firme por miedo a la reacción del otro, estás abandonando tu propio respeto. Estás diciendo, lo que yo siento es menos importante que la comodidad del otro. Y eso, con el tiempo, te desgasta profundamente. Ser firme no es gritar, no es imponer, no es atacar. Ser firme es claridad. Es poder decir lo que sientes sin disfrazarlo, sin suavizarlo en exceso, sin perderte en explicaciones interminables. Es decir, esto no está bien para mí, con calma, con seguridad, sin necesidad de justificar cada detalle. Aprendí que no necesito elevar el tono para ser escuchado. No necesito explicar demasiado para ser claro. De hecho, entre más claro eres, menos necesitas justificarte. Porque la firmeza no está en la intensidad emocional, está en la coherencia interna. Recuerdo el momento en que empecé a practicar esto de forma consciente. Decía lo que tenía que decir, pero sin enojo, sin agresión, sin culpa, simplemente con calma. Esto no lo acepto, esto no me hace bien, hasta aquí. Y después de eso, silencio, sin entrar en debates innecesarios, sin justificarme más de lo necesario. Y algo interesante empezó a pasar, la gente empezó a entenderme más, no menos. Porque cuando eres claro, el otro no tiene que adivinarte. Cuando eres firme, el otro sabe dónde está parado contigo. Y eso genera respeto. La agresión nace desde la herida, desde la frustración, desde la necesidad de defenderse. La firmeza nace desde el amor propio, desde la claridad, desde la paz interna. Y se sienten completamente diferentes. El problema es que muchas personas creen que si no reaccionan con intensidad no serán tomadas en serio. Pero la verdad es que la verdadera autoridad emocional no necesita ruido, necesita presencia, claridad y coherencia. Aprender a comunicar límites sin culpa es liberador, porque dejas de cargar con la responsabilidad emocional de cómo el otro va a reaccionar. Tú haces tu parte. Eres claro, eres honesto, eres respetuoso. Lo demás ya no te pertenece. Mantener un tono seguro y tranquilo no es debilidad, es control, es dominio emocional, es madurez, es saber quién eres sin necesidad de demostrarlo. Porque al final la firmeza no te aleja de los demás, te acerca a ti mismo. Hay una verdad que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. No necesitas ganar todas las discusiones, no necesitas demostrar quién tiene la razón, no necesitas convencer a nadie de tu valor, porque el crecimiento silencioso siempre habla más fuerte que cualquier confrontación. Recuerdo una etapa de mi vida donde sentía la necesidad de aclararlo todo. Si alguien me malinterpretaba, yo quería explicarlo. Si alguien me faltaba al respeto, yo quería confrontarlo. Si alguien dudaba de mí, yo quería demostrarle lo contrario. Y en ese proceso, sin darme cuenta, estaba entregando mi energía a lugares donde no estaba creciendo, solo reaccionando. Y la reacción constante te agota, te mantiene atrapado en el mismo nivel emocional, en el mismo conflicto, en la misma dinámica. Porque sigues respondiendo a lo externo en lugar de construir lo interno. Hubo un momento donde entendí algo que cambió completamente mi enfoque. Nada incomoda más que ver a alguien que evoluciona sin depender de nadie, porque ya no estás buscando aprobación, ya no estás pidiendo validación, ya no estás reaccionando a cada provocación. Estás construyendo una vida que habla por ti, y eso es profundamente poderoso.
Empecé a enfocar mi energía en mi disciplina diaria, en mi crecimiento personal, en mi carácter, en mis hábitos, en mi salud mental y emocional. Dejé de gastar tanto tiempo en confrontaciones innecesarias y empecé a invertirlo en construir una versión más fuerte de mí mismo. Y algo curioso ocurrió: muchas de las cosas que antes me afectaban dejaron de tener el mismo impacto, no porque desaparecieran, sino porque yo ya no